Ahora sí, preguntas. De lo que quieran, ¿eh? Digan. De acuerdo a los errores técnicos que comete la Corte Suprema, digamos, en su opinión... Perdónenme la interrupción, pero tómelo como diálogo, ¿no? Yo no lo llamaría error técnico, yo lo llamaría error de apreciación fáctica, porque de ahí parte todo. Se equivoca en ver los hechos y con los hechos la valoración. Ajá. Y en su opinión, digamos, son responsables, digamos, los que fallan en su mayoría de prevaricato. Mire, entra dentro del caso de error humano. Simplemente hay que saber que todos los tribunales están compuestos de seres humanos, como nosotros somos seres humanos, y por lo tanto todos nos equivocamos, ellos también. Hay que olvidarse el dogma de la infalibilidad de la Corte. No tiene fundamento fáctico, dada la condición humana de lo que le integra. Ok, listo. Gracias. Señor, por favor. Ahí te paso. Volviendo a lo fáctico, podemos decir también con la carga ideológica que pueda formarse la Corte Suprema de Justicia, es decir, apartarse un poco de la imparcialidad. Yo creo que el problema es más grave todavía. Fíjese lo que le digo. Es más grave que ser parcial por razones ideológicas. Porque eso por lo menos se entiende. O sea, ¿este tipo es de izquierda o es de derecha? Bueno, lo entiendo. Por lo tanto, no es totalmente imparcial. Lo entiendo también. No significa que estoy de acuerdo, pero lo entiendo. Ahora, cuando un tipo no tiene calle, no tiene estaño y no conoce lo que pasa en la calle, eso realmente es muy grave. Si yo salgo de acá y alguien me pregunta, dígame, ¿estaba cerca de la estación del tren? Yo no sé. Estaba tan absorto en las preguntas que ni oí el ruido del tren. Bueno, ahí soy un tarado. Ahí soy un tarado. Después soy un tarado de izquierda, de derecha, ya no importa. Simplemente no vi, no oí, no vi. ¿No? Entonces yo creo que el problema es de gente que no tiene trayectoria en la vida del Estado. A pesar de que Rosati ha sido ministro, tiene mucha trayectoria en distintos ámbitos, no pareciera en cambio tener trayectoria como abogado, contra o a favor del Estado. Uno de los dos, no importa, o los dos. El otro tampoco. Porque claro, ser abogado de alguien no significa que él sabe litigar contra el Estado o sabe qué pasa cuando uno litiga contra el Estado o sabe cuáles son las consecuencias de una sentencia del Estado. Y esto para mí es lo que le está fallando. Yo no soy partidario, por ejemplo, de que necesariamente deban los miembros de la Corte provenir de tribunales inferiores, haber sido magistrados, pero no sería malo. Pero si no, por lo menos que provengan de la profesión, como hacen en Inglaterra, que tenga 50 años de abogado, pero de abogado en serio, practicando la profesión. Esos son requisitos es como que estar pisando el suelo, estar en el país, estar en el mundo. Ahora, la ideología se nota casi siempre y se disfraza también. Yo diría que bajo juicios de valor, que hay que hacerlos, uno puede y de hecho mete la ideología. O sea, Oscar Lange, que era un economista del otro lado de la cortina de hierro por el año 30, de uno de los países de Europa del Este, el tipo decía, hay una cosa que es la ceguera axiológica. Uno no ve algo porque no puede axiológicamente verlo. Yo soy una persona de plata, me pasan un pobre por delante, no lo vi. ¿Te vio el pobre ese? ¿Qué pobre? No. Yo veo acá gente que está muy bien. Pero el pobre aquel que no lo vi, ¿qué quiere creer? Bueno, eso decía Lange. Y algunos dicen que hay cortedades de vista axiológica. Dice, bueno, lo vi, pero no lo vi muy bien. Entonces, esto pasa, pero uno se da cuenta. Como también
supónganse en el caso del 2x1 Muiña. Yo conozco infinidad de gente que de pronto en una charla suelta, totalmente tranquila, yo sí, porque no hay presos políticos. Ah, bueno, ya sé lo que estás pensando. Todos los que están ahí por el 2x1 ahora no están siguen adentro, son presos políticos. Y no, o como afirmó uno de ellos ahora, prisionero de guerra. Bien, ese me gustó, prisionero de guerra, hasta el final firme en sus creencias. Todavía está luchando contra los montoneros. Bueno, está bien, la ideología de cada uno se ve, tanto del que dice que es preso político como que dice que es prisionero de guerra. Pero por lo menos, repito, se entiende. Y no está mal que uno pondere los valores. Lo que pasa es que se puede ser de izquierda o de derecha racionalmente o hasta la irracionalidad. Y ahí entramos con los problemas. Porque si uno dijera, pongamos desde el lenguaje de actualidad, no se lo imputemos a nadie, yo quiero que no haya un solo pobre más. Bueno, perfecto, saco una ley. Desde hoy en adelante no hay ningún pobre. ¿Y cómo se ejecuta la ley? Y no sé, será problema de la administración o de la justicia, que lo hagan ellos. Y el que dice, yo no, si no reglamentan la ley, dice lo que se le ocurre. Y el legislativo dice, bueno, si no me da el ejecutivo, si no me da el presupuesto, el que sacó la ley, para que todos los que son pobres dejen de serlo, y yo no puedo. Entonces, o si no, dice directamente, sí, ordeno que no haya más pobres. ¿Y cómo lo implementa? Bueno, por ejemplo, ejecuto a todos los pobres. Es una solución. No hay más pobres, los maten todos. Bueno, por lo menos se entiende. Uno podrá decir que hagamos un poco exagerada su lucha contra la pobreza. Pero el tema siempre es ser racional, ¿no? O sea, decir algo que sea compatible con los hechos, que sea posible de ser realizado. Porque sueños tenemos todos. El asunto es, ¿los podemos hacer realidad? ¿A qué costo? Típicamente, la redistribución de la riqueza. Bueno, vamos a ser todos pobres, pero por igual. Y entonces le sacamos la plata a toda la gente de más de tanta plata. Entre ellos todas las empresas extranjeras que tienen más plata. Y las empresas nacionales también, ya que estamos. Hacemos el socialismo del siglo XXII o XXIV. Y bueno, ven cómo está Venezuela, se derrumba todo, ni papel higiénico tienen. ¿Y por qué? Porque todo el mundo huye despavorido. Entonces usted no puede hacer una cosa que haga que la gente se huya despavorida. Entonces tiene que ir con el famoso gradualismo, de a poco, despacio, y si va un poco más ligero le dicen que es un salvaje, y si va demasiado despacio también le dicen que es un salvaje, y el ritmo justo, nadie está de acuerdo con ese ritmo justo. Y por supuesto, haga lo que haga, siempre habrá alguien que la critique, siempre. Porque cada uno tiene su idea. Yo estoy cerca de lo que ahora llaman el barrio 31, no se llama más Villa 31, uno es de derecha, se dice Villa 31, los de izquierda decimos barrio 31, y la verdad es que la ciudad está invirtiendo mucha plata y mejorándolo bastante, y parece que lo va a seguir haciendo. Y el barrio ha ido mejorando. Ahora ya hay tipos que están criticando. Tanta plata ahí. Pero si está la otra villa que sigue siendo Villa, la 20, y está tal otro. Sí, pero la Fraga, que es una cuadra nada más, la Fraga la estamos arreglando también. ¿Por qué? Porque es una cuadra. Y fíjense que la Fraga es una villa hecha en una calle asfaltada. Disparate más total que ese. ¿Pero qué hicieron? Hacen una calle paralela por otro lado para que vuelva a existir el tránsito vehicular, y esta calle ya ocupada van a ver cómo la mejoran un poco. La solución es racional y no sé, pareciera que no, pero al mismo tiempo, ¿qué se podía hacer? Dejarlo como está, echarlos con la topadora y tirar todo abajo. Se han probado todos los mecanismos, ninguno deja contento a todo el mundo. Entonces, cada uno hace lo que puede según la composición que tenga el Parlamento o la legislatura, y según cómo le vayan las cosas frente a la opinión pública, ¿no?
Si quedan cosas colgadas, mándenmelas por mail. ¿Qué tal, doctor? Pablo Ortellado es mi nombre. Primero quería darle las gracias por darnos esta oportunidad y venir a visitarnos a UNPAS. Lo valoro muchísimo como alumno. Con referencia a lo que decía el doctor Tea, en la revisión del caso volverlo a ver hace que, si bien nosotros tratamos muchas cosas, surjan nuevas, ¿sí? Sobre todo leyendo su texto de cómo leer un fallo, las cosas que pasan desapercibidas, ¿sí? Dentro de los considerando. Yo me permití anotarme varias preguntas, de las cuales, si usted me permite, le voy a hacer dos. Una es en el sentido de la teoría de la pena. ¿Qué piensa usted que deberíamos buscar como sociedad? Si es la reparación o el castigo, por un lado, y por el otro, uno de los considerandos del fallo habla del caso Argüelles y otros versus Argentina, donde los demandantes invocaron que se reforme el derecho argentino para que se establezca un plazo máximo de duración respecto del encarcelamiento preventivo. Creo que en ese sentido estamos en falta, ¿sí? La cantidad de, no soy un especialista en penal, pero la cantidad de gente que está privada de su libertad sin sentencia firme, a raíz de esto hace que las cárceles colapsen. Y si usted como jurista destacado no cree que deberíamos hacer algo como para limitar esta falta de justicia, por decirlo de alguna manera. Mire, yo penalista no soy, pero como abogado de derecho administrativo he trabajado con penalistas en casos de derecho penal, o sea que tengo una visión medio de costalete, ¿no? Y me parece que hay una cosa de toda la historia que empezó a cambiar hace poquitos siglos y que cambió más decididamente en el siglo XVIII, y ahí para acá más todavía. Y es que antiguamente en la historia, ustedes lo ven en las películas, en las series, en los libros, básicamente la autoridad tenía el poder de sancionarlo como quisiera, a quien quisiera, por lo que fuere. Generalmente era la muerte, ¿no? Usted, le cortan la cabeza. O Game of Thrones, me leí el capítulo 1, me leí, no, lo vi, y el tipo, lo acusan a alguien de una cosa que no se entiende bien, dice, bueno, están de acuerdo todos en ejecutarlo. Entonces hay un chico de 10 años ahí, está quietito ahí, y dice, el jefe dice, no, si no es unánime, no sirve. El chico levanta la mano así, da risa, pero bueno, porque el chico levantó la mano asustado, dice, bueno, ahora es unánime, así que estás condenado a muerte. ¿Cómo querés morir? Entonces el tipo dice, yo preferiría que me cortaran la cabeza. Bien, tu deseo te concederá. Está dicho ya hasta cómicamente, tu deseo de que te corten la cabeza te ha sido concedido. Eso obviamente es una locura total. No puede ser que uno, por algo que no está bien claro, que es causal de pena de muerte, lo sea. Ahora bien, poco a poco la gente va tomando esta conciencia hasta que de pronto se llegan a los movimientos codificadores, que no es de un día para el otro, y se dice, bueno, las personas que cometan este hecho, o este, y se define bien, tendrán una sanción de entre esto y esto, a resolver después de un debido proceso por un tribunal imparcial e independiente. Hasta ahí vamos bien, hemos progresado. Pero ¿qué pasa? Sigue avanzando el derecho. En este caso avanzando mal. ¿Por qué? Porque cada vez se dan más garantías para el inocente. El inocente es el que está sometido a juicio por supuestamente no ser inocente, pero con la presunción de inocencia sigue siendo inocente. Entonces es un inocente sometido a juicio a quien cada vez, bajo la presunción de inocencia, le dan machangüí. Y ahora llega la interpretación que han hecho del artículo 8, inciso H, de la Corte, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que dice que, bueno, acá en Argentina hay fallos de la Corte que dicen que no es jurisprudencia, no es requisito de nuestra Constitución que haya dos instancias, sino una al menos.
Bueno, la Constitución, la Corte de la Convención Americana de Derechos Humanos dice que el acusado debe tener derecho a poder recurrir a un tribunal de alzada. Claro, si recurre es porque lo condenaron. Entonces, si recurre y gana, bueno, entonces es inocente, terminó la historia. Si recurre y pierde, entonces culpable 2 veces. Ahora, si en primera instancia lo declaran inocente y apela el otro, el fiscal, y lo condenan en cámara, ahí va a decir, ah, no, todavía tiene que poder apelar, lo tienen que condenar 2. Eso no está dicho en el texto. Es una interpretación posible, bajo la presunción de que yo soy inocente y me están llevando a proceso, me gusta. Ahora, bajo el tipo que está abajo de mis pies, enterrado, y su familia todavía llorando, y está por ahí nomás, ¿no? Entonces, yo no estoy personalmente muy persuadido de que ese artículo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Convención Interamericana, deba ser interpretado como doble conforme, como dijo la Corte ahora en el caso Menem, ¿no? No creo eso, o por lo menos no creo sin discutirlo mucho más. Así de entrada no estoy de acuerdo, que por lo menos no es la jurisprudencia de nuestra Corte. Ahora, para ver un poco la complejidad, la misma Corte que acaba de decir que no va a obedecer a la de Costa Rica, repite esto como del derecho internacional, también invocando la misma norma, la misma convención. Entonces, yo creo que cuando vamos al tema de la libertad provisional, yo creo que todo se ha ido deformando. Fíjese usted, por ejemplo, la prisión perpetua. Para el sentido común, prisión perpetua es prisión perpetua. ¿Qué quiere decir la perpetuidad? Para siempre. Ah, no. Hay leyes del Congreso de la Nación que dicen la prisión perpetua son 30 años. Pero ¿cómo? ¿No era perpetua? Bueno, es perpetuita, 30 años. Bueno, entonces la prisión perpetua con reclusión por tiempo indeterminado. Eso sí, va hasta el final, ¿no? No, eso quiere 5 años más, 35 años. ¿En qué quedamos? O sea que nunca hay ni prisión perpetua ni reclusión por tiempo indeterminado. Entonces, ¿por qué no dicen directamente? No existe prisión por tiempo indeterminado. ¿Para qué me condenan a prisión perpetua con reclusión por tiempo indeterminado si no existe? Por eso en Estados Unidos, que son tan prácticos como los ingleses, dicen los condenamos a 900 años de prisión. Está claro. Si a los 900 años ve que ya está un poco decaída su salud, puede dar la libertad. Ahora, ¿qué pasa? La libertad provisional o la prisión provisional en Estados Unidos la resuelve un juez y la resuelve en una audiencia en la cual el juez dice queda hasta el juicio preso, juicio rápido, o le doy libertad provisional a cambio de un seguro de caución, diríamos acá, de tanto. Pero el juicio es rápido, dentro de lo que son las pautas. Ahora acá, digamos, los juicios son extremadamente largos. Digamos, los abogados somos expertos, los abogados de cualquier lado del mostrador, en extenderlo, con lo cual, yo hace poco fui testigo en un juicio penal donde los hechos de los cuales se me preguntaba habían ocurrido hace 22 años. En algún momento me preguntaron tal cosa, digo no, y a ver, le vamos a mostrar una fotocopia. La fotocopia encima casi ilegible. El presidente del tribunal oral me dice, un poco como advertencia, pero un poco con buena onda y como advertencia, me dice, mire, el original lo tenemos, esta es como la 10ª fotocopia, así que si usted quiere lo encontramos, como diciendo, no me mandes a buscar el original, ¿oíste? Entonces yo miro la fotocopia, se ven algunos lazos de mi firma, digo, sí, si bien está incompleta, pareciera ser mi firma, y agregué, el sellito seguro es mío, porque la verdad el sellito se veía bien, y yo conozco mi sello. Entonces, como eso decía lo contrario de lo que yo había dicho, digo, y pido disculpas, me rectifico, evidentemente me equivoqué. El fiscal, que es la parte acusadora, me dice, en voz alta, me dice, doctor, ¿y qué quiere? También con 22 años que hace esto, ¿quién se va a acordar qué pasó? Además, era un escritito así de 5 líneas, una cosa de trámite que firmé y que es la única que hay que firmar.
Perdón, había otra plaza februario, pero tenía una explicación. Entonces, sí, 22 años mientras tanto, por supuesto, muchos de los testigos murieron, de los jueces murieron, ahora está bastante mal uno de los procesados, y claro, finalmente no queda nadie. Y después vendrá por prescripción, como vudú. Pero siempre hay un transcurso del tiempo excesivo. Entonces, claro, una prisión preventiva por unos meses, medio se entiende. Ahora, por unos años ya no. Entonces después dice prisión preventiva, pero máximo 2 años, y si no va al 2 por 1. Yo creo que está todo mal. Está todo mal. Pero que va a costar mucho enderezarlo. Además hay otra cosa, esto hablando de las consecuencias. Usted dijo una cosa que es totalmente exacta. Las cárceles no son sanas y limpias como dice la Constitución. Son peligrosas y no son para reeducación. Son para reeducación para el crimen. Ahora bien, ¿cuántas cárceles hay que hacer para que sean sanas y limpias? Y más que viviendas para los pobres. Entonces, ¿qué hacemos más? ¿Prisiones para los presuntos delincuentes o casas para los pobres que todavía no delinquieron? Y no alcanza para todos. ¿Cómo? Casa para los pobres. Más fuerte, por favor. Casa para los pobres que no delinquieron. No le oigo. Si alguien le puede... Dice que hay casas para los pobres que no delinquieron. Está bien, sí. Por eso, pero quiero decir que no hay soluciones sencillas. Porque uno dice, la cárcel no es para castigo, es estrictamente para castigo, sino es para que no siga delinquiendo. Ahora, si todo esto no se puede materialmente dar, entonces ¿qué hacemos? Soltamos a todo el mundo y vemos lo que pasa. Hay mucha gente que sigue delinquiendo. O sea, el típico es los que cometen delitos sexuales. Generalmente son seriales. Los vuelve a cometer, los sueltan y los vuelve a cometer. Hay un libro que salió de un periodista que lo entrevistó en prisión a uno del clan Cucho que mató 11 y aclaró, su señoría, que quede constancia, los maté a todos por la espalda. ¿Está bien? Tipo honesto, ¿no? Cuando salió el libro de no le gustó. Y le dijo, te aviso que cuando salga, vos sos el primero que mato, por la espalda también. Y la verdad, el tipo muy contento no está, el periodista, ¿no? Siguió escribiendo el libro de todas maneras. O sea, son temas de enorme complejidad y que nunca vamos a encontrar una buena solución intermedia, pero que hay que ir reformando el Código Penal en todos los aspectos posibles, no hay duda. Entre ellas, la extrema longitud de los plazos. No puede ser que un juicio esté 22 años caminando y recién estemos en la primera instancia oral. ¿Qué pasó en el camino? ¿Cómo puede ser 22 años? Pero en fin, aclaro que esto lo sé son opiniones de refilón porque no es nuestra especialidad del derecho penal, ¿no? Alguien había levantado la mano allá al fondo, ¿no? Acá. Buenas tardes, doctor. Agradecida también de su visita y de sus palabras muy sencillas, muy fácil de interpretarlas. Me recuerda a mi papá, que también era hombre de campo, como usted dice que era su papá. Quería preguntarle sobre el caso Muiña, no sé si lo llegué a leer bien. La Convención Interamericana se pronunció, y si en caso de que se pronuncie, ¿hay nuevas instancias en el caso? Yo le voy a contestar una cosa que seguramente la va a sorprender y posiblemente no le guste, y es que yo estudio solamente las cosas o que necesito saber por algún motivo o que me interesan por algún motivo. No estudio por estudiar. ¿Por qué? Porque es totalmente inagotable el mundo del derecho y el mundo de la realidad. Entonces yo no estudié, salvo cuando era muy joven. Yo cuando hacía la tesis doctoral me leí, porque era lo que tenía, los 150 primeros tomos de fallo de la Corte. Encontré muchas cosas, pero durante un año no estuve haciendo otra cosa que leer fallos. Ahora, ¿empleé bien mi tiempo? No. Está claramente demostrado que no.
cuando yo en mis primeros alumnos hacía unos cuestionarios anónimos para que me dijeran qué temas había estudiado a juicio de ellos menos, uno de los que me ponían era responsabilidad del Estado, que era justamente donde me había leído los 150 primeros fallos de la Corte, los 150 primeros tomos. Entonces, a partir de ahí, digo, no, mi tiempo lo tengo que utilizar con más avaricia. Tengo que estudiar realmente lo que preciso saber, lo cual depende de por dónde me lleve la vida y depende de por dónde me lleve la curiosidad. Entonces, realmente, yo hace poco estuve en la presentación de un libro con amigos, autores del libro, sobre la Convención Americana de Derechos Humanos, vista a través de los fallos de la Corte Suprema Argentina. Yo dije, bueno, está bien el libro, hacía falta hacerlo, hace falta saberlo. Pero ¿por qué no hacemos, o por qué no hacen ustedes? Yo siempre así, cuando digo hacemos es, ¿por qué no hacen ustedes? ¿No? ¿Por qué no hacen ustedes un nuevo libro sobre la Convención Americana de Derechos Humanos vista por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque si yo estoy en Brasil o estoy en Bogotá, ¿qué me importa lo que dice la Corte Argentina? Me importa saber qué dicen allá, en el lugar donde se supone la interpretación auténtica. Y me acuerdo que los autores no estaban muy de acuerdo. Como que la gente considera que está más cercano a su realidad, y posiblemente lo esté, en el sentido de que está más próximo a serle aplicado, lo que dice nuestra propia Corte que lo que dijo la Corte Interamericana. Ahora, yo en el largo plazo apuesto a la Corte Interamericana, porque la Corte Nacional, 2x3, va bien, va bien. Digamos, hay algunos fallos de la Corte, viejos, que han marcado en su momento un hito, un punto de transición, y que después nunca más se volvió atrás. De esos casos hay muchos, capaz viejos, capaz ya conocidos, de años 40, los fallos que van saliendo y están muy todavía en el aire, ¿no? Con lo cual es una forma de escaparme diciéndole no sé. No sé y no lo voy a estudiar tampoco. Yo, qué fácil que ser claro, cuando decir que no sé y que no lo voy a estudiar, sí puede ser perfectamente claro. No quiere decir que usted pueda estar de acuerdo, ¿no? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Un placer tenerlo acá, haber leído su libro, no completo todavía. Tiene aspectos metodológicos que nos llevan a comprender y analizar un fallo. Si no la molesto mucho, se podría poner de pie porque nos va a permitir a todos ubicarla más. No es que yo vea, ¿no? Pero los demás sí ven. Escuchó lo que dije, ¿no? Le agradecía de estar acá y su texto me pareció muy metodológico, que nos ayuda a todos a poder comprender un fallo desde su comienzo hasta así que agradecida de tenerlo acá presente entre todos nosotros. Sí, mi pregunta puntual es sobre el fallo. No, en realidad esto es un... Cuando usted habla en su texto de entre líneas, ¿usted cree que los jueces de la Corte aplicaron esta línea de razonamiento para no pagar el costo de firmar el documento que liberaría a otros represores, como Astiz, Acosta y otros? Esa es una de mis preguntas, ¿no? Después la otra es, cuando la Corte hace argumentación de igualdad... Podemos dividir en dos, porque si mejor contestamos una primero, o no contesto una primera y pasamos y no le contesto a la segunda. Entonces, no contestando la primera. Yo no leí el fallo, ni lo pienso leer. Ni lo pienso leer porque creo que no voy a mejorar nada, ni como jurista ni como ser humano leyendo ese fallo. Me basta con saber que metieron la pata. ¿Metieron la pata cómo? A mi juicio, porque al último gobierno militar, que fue medio durito que digamos, no hay que entusiasmarlos a los muchachos de que vuelvan otra vez.
Y si bien la mayor parte no entraron entusiasmados, muchos parientes, tíos, sobrinos, amigos, cuñados, dicen, pucha, esto es un preso político. Y cuando lo veo a uno de ellos diciendo, fulano de tal, prisionero de guerra, digo, guarda con estos tipos que están muy convencidos de lo que hicieron y de lo que volverían a hacer si pueden otra vez. Entonces, para mí esto es suficiente. Yo como civil no quiero saber nada del gobierno militar más. Entonces yo quiero que les caiga clarito esto, no a estos que la tienen clara o no. El que dice prisionero de guerra tiene claro al revés, que le gusta lo que está haciendo, lo que estuvo haciendo y lo que volvería a hacer. Yo quiero que lo sepan los otros, los cadetes de la escuela, los que están yendo a los primeros estadios de la formación militar. Esos quiero que sepan, mira, no va a haber perdón para vos si tomás el poder otra vez. Y quiero que los civiles también lo sepan, de que si van a colaborar con un gobierno militar, sepan que ahora tienen el artículo 36 de la Constitución, que es 94, y agarra a todos. Antes uno podía decir, bueno, pero yo era el Sorreguieta, yo hacía nada más que de asuntos agrarios. Bueno, los holandeses dijeron, mire, usted habría sido de asuntos agrarios, pero acá no entra. Entonces yo, por ese criterio un poco simplista, si usted quiere, yo de ninguna manera acepto esa solución de la Corte. Y por lo tanto, me abroquelo en mi, yo diría, ignorancia. No escucho argumentos, porque no me parece argumentable seriamente. Cuando hemos tenido 7 gobiernos militares en lo que va del siglo pasado. Ya bastante, no quiero llegar a 10. Vamos a la segunda. Vamos a la segunda. La Corte se basa en un criterio de igualdad, ¿no? ¿Usted dentro del derecho calificaría esto un criterio de igualdad? Hay una cosa que dicen en Estados Unidos, también en Inglaterra, y también se dice en filosofía. La única regla es que no hay ninguna regla. Yo esto lo di una vez en una conferencia en Washington, me acuerdo, y algunos latinoamericanos que había me discutieron. Y un norteamericano que había, un ex juez de la Corte Suprema de Nueva York, que aclaraba inmediatamente es una Cámara de Apelaciones, pero de llamarse Corte Suprema, hasta ese punto de la precisión. Se enojó el tipo, no grande, ¿no? Se enojó. Y le dijo bla, 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 bla. Lo cierto es que, como dice un autor alemán que traduce y repite García del Terría de la siguiente manera, el derecho no es, no ha sido y no será nunca sino una ciencia de casos singulares y concretos. No me acuerdo del autor alemán, porque para qué le voy a buscar en alemán y traducirlo yo de vuelta, ya lo tradujo García del Terría. García del Terría es un tipo que escribe muchos libros, o sea, escribió, poco se murió, ¿no? Pero, claro, el derecho es una ciencia de casos singulares y concretos. No hay leyes generales. Existen leyes, sí, pero cada caso se resuelve por los hechos del caso, por la valoración del caso. Y luego sí, las normas juegan un poco, los precedentes juegan un poco, pero siempre se pueden acomodar un poquito u otro poquito según como uno ubique los hechos. O sea, si yo los hechos los presento, acá tengo un pobre señor que está condenado y no le reconocen el 2 por 1, digo, qué barbaridad, a ver el Código Penal. Artículo 2 del Código Penal, ¿se aplica siempre la ley más favorable? Ah, bueno, está clarísimo, ley más favorable, 2 por 1, listo, ya está, terminó el caso, firmo a publicarse, digo, no, para la mano, no. Primero valora bien el caso y después decime qué derecho aplicás. Y esto cualquier juez se lo dice, sí, si a mí la solución que me da el derecho no me parece buena, ajusto un poquito los hechos y salgo por este lado o por este lado. O sea, esto los que están en la judicatura lo saben. Esa es la facultad de Derecho, donde cuando viene, por ejemplo, hay una famosa anécdota que yo la cuento mucho. Un camarista serio, responsable, conocido y profesor de la facultad. Él decía, no de esta facultad, él decía, aquí sí que me gusta venir a enseñar derecho, aquí sí que hago derecho. Entonces la pregunta sería, y dígame, ¿usted en la Cámara qué hace cuando dicta sentencias? Es que ahí, bueno, es otra cosa. Bueno, pero eso es derecho, supongo.
Si usted lo que me cuenta en la facultad, eso es derecho para usted, y no es lo que usted hace, quiere decir que me persea, me está contando una cosa que no es cierta. Ahora, como es mucho más lindo contar cosas lindas, aunque no sean ciertas, que contar la verdad, que no es tan linda, entonces pues mienten. O se la creen, que es peor todavía. No, mire, el derecho es así, apréndanlo bien, chicos, hay que leer el artículo tal. No, no es así. Después, en la introducción al derecho, hay un capítulo, creo que es el 6, me parece, que se llama el derecho, el lenguaje como método, más o menos, ¿no? Y dice, todas las palabras son imprecisas. Esto es una cosa que viene del norte de Europa. Por lo tanto, a veces hay un núcleo duro en el cual se comprende bien el significado de una palabra. Pero la mayor de las veces aparece un ámbito de imprecisión. Dice, bueno, definamos bien. Peor, porque junta palabras todas imprecisas, con lo cual suma imprecisiones. O sea, no hay definición que corrija la imprecisión de las palabras del lenguaje que usamos los seres humanos normales. Las ciencias, no sé, las matemáticas, no sé, puede ser que tengan un idioma exacto. Entonces, ninguna palabra es absolutamente exacta. Por ejemplo, ¿hay silencio ahora? Bueno, habría que preguntarse primero, ¿qué entiende usted por silencio? Bueno, en realidad nadie está conversando, no pasa el tren. No vuela una mosca, hay silencio absoluto. Digo, no, yo los oigo respirar. Bueno, ¿pero qué quiere? ¿Que no respiremos? No, digo que no hay silencio, están respirando, señores. 100 personas respirando, para una persona con el delicado oído que yo tengo, y es fuerte. Cuando pasa el tren ya tapo las orejas y no oigo nada. Entonces, las palabras son siempre traicioneras, y por lo tanto confiar en las palabras es confiar en las hadas, no existe. Es la segunda pregunta que no contesto, pero por lo menos le agradezco el saludo inicial, que ese sí lo contesto y lo agradezco. Diga. Buenas noches, doctor. Quería preguntarle cuál considera usted que es el interés de la Corte al decidirse a fallar sobre un caso que podría haber rechazado el plan de Si lo puede repetir más fuerte. Le preguntaba, ¿cuál considera usted haya sido el interés de la Corte de decidirse a fallar sobre un caso que tranquilamente podría haber rechazado? Falta de experiencia. Falta de experiencia. Yo he estado en muchos tribunales. Siempre lo que un juez aprende es a decir lo menos posible, solamente lo necesario. Yo estuve en el tribunal de la OIT, me acuerdo que en un mecanismo estaba siempre o el presidente o el vicepresidente en cada sección de 3 miembros, un informante, en este caso era yo, y yo, abogado que soy, acostumbrado a argumentar la cosa de distintas maneras. Entonces, en las borradores de sentencia hago lo mismo. Y el vicepresidente, creo canadiense, me dice, basta, por Dios, déjese de machacar el clavo. Ya lo dijo, dígalo una sola vez, que se entienda, un argumento, 2, 3 a lo sumo y basta. Dice, no hace falta escribir un libro para decir cómo resuelve. Claro, acá viene que después la Corte o cualquiera le dice, pero es un arbitrario, lo que dijo la Corte, no contestó todos los argumentos de las dos partes. La verdad, es otra vez un tipo con poca calle, porque está dicho en la jurisprudencia de la Corte que no hay que contestar todos los argumentos de las partes, sino los que el tribunal considera pertinentes para la persona. Pero si no, tiene que hacer un libro de 1000 páginas. Si voy yo escribiendo, yo escribo artículos, escritos larguísimos. Si me van a contestar cada cosa, no terminan nunca de trabajar. Entonces, no es que los motivó algo, yo diría que les faltó calle, estaño. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Me pongo de pie tan solo para la altura de las circunstancias y poder preguntarle. Le agradezco mucho que me prestigia que está yo acá. ¿Sí? La pregunta es cortita, pero implica mucha filosofía, como usted hizo mención hace un ratito acerca de que el silencio en todo caso y demás cuestiones. ¿Me escucha bien? Sí. Puede ser, estoy en lo correcto si planteo al derecho en general y al análisis jurisprudencial en particular, que hasta por lo menos ahora, rondando el 3er año de la carrera, me está produciendo cierta
relaciones, está haciendo una bisagra en mi vida, el hecho de que apuntemos, tal vez sea la casa de estudio, tal vez sea un poco todo, ¿no? Tal vez, que nos estemos convirtiendo, o está bien inferir que tengamos que ser abogados con criterio y con creatividad a la hora de litigar. Pregunto esto habida cuenta de los vaivenes y las subidas y bajadas de las interpretaciones que tiene la Corte, por lo menos de los casos que los prestigiosos profesores que tenemos nos hacen estudiar, y vemos cómo a veces diciendo lo que se dice algo, y a veces no diciendo algo se dice un montón de cosas. Repito la pregunta por si no quedó clara. ¿Está bien inferir dentro de la facultad general, pero de la materia en particular, creer o pretender, en todo caso, siendo muy pretenciosa la pregunta, que yo pretenda transformarme en un abogado creativo a la hora de litigar? Mire, si no es creativo, no es abogado seguro. ¿Sí? En el Día del Abogado me llegó un mensajecito que se lo pasé a varios amigos, que dice, saluda a tu abogado, es el único que te va a defender aún sin creer. Así que saludémonos todos y no creamos nada. Primero hay que ser creativo, segundo hay que pensar y tercero hay que entender un problema psicológico. Yo siempre digo que uno se recibe de docente el día que aprende a decir con sinceridad dos cosas: no sé, tiene razón. El día que le puede salir esas cosas con sinceridad, no falloteando, ese día es docente. Porque si no, si uno está defendiéndose y viene alguien y le hace una pregunta y uno se defiende de la pregunta, ahí no es docente. Ahora, ¿qué pasa? Venir y explicar un libro, me quedo, lo he hecho, me quedo hasta las 2, 3 de la mañana si no estudié nunca el tema, hago un resumen, más o menos lo practico un poco, vengo al día siguiente, lo vomito, si alguno me pregunta, digo, por favor no moleste, hasta que termino el verso. Después digo, bueno, ahora preguntas, tienen 3 minutos para preguntar. Si estoy generoso, 5 minutos, 8 minutos, ¿cuánto más quieren? ¿Quieren que no dé clase? No doy clase. Ahora, en las preguntas, ahí se ven los pingos, porque miren las preguntas que me hacen, preguntas que no sé. Entonces hay que tener cara de corindón o de diamante para decir no sé. Entonces, mucho mejor es hablar de lo que sí sé. ¿Qué es lo que sé? Lo que leí en el libro anoche y que por la duda lo repasé esta mañana. Entonces, es un mecanismo de autodefensa de quien está dando un tema, darlo de esa manera, darlo dogmáticamente, diciendo esto es así. El Código Civil dice tal cosa, el Código Penal dice tal cosa, la Cámara Federal dice tal cosa. Porque esto es cierto y si no, acá le muestro el libro. Y si quieren me lo traje y se lo muestro. Más aún, me comentaban que también hasta esto a veces no es seguro, porque como ahora tienen todo celular con conexión a internet, por ahí se fijan y dicen, no, el Código Penal dice otra cosa. Por lo menos el que tengo yo acá en internet. O sea, ni esa seguridad tiene el pobre docente. Por eso es que muchos docentes no quieren enseñar con problemas. Más fíjense, yo a mis 2 queridos colegas los conozco hace muchos años. Ellos saben que no pensamos lo mismo en cada cosa que yo digo. Yo sé que no pensamos lo mismo. Y ellos se lo comen tranquilamente. Y si estoy yo y ellos están dando clases, me lo comeré yo. O si combinamos antes, hagamos un gran debate, hacemos un gran debate. Pero no estamos coincidiendo en cada cosa que yo digo. Estamos coincidiendo en un modo de ver el mundo. Un modo de ver el mundo menos dogmático, más creativo, más imaginativo, pero no pensamos lo mismo. Y estoy seguro que cualquier tema de derecho que tomemos, lo vamos a discutir. Honestamente, vamos a pensar distinto, como lo decimos, como no lo decimos. En los tribunales se ve otra vez en qué argumentos se usan, qué argumentos no se usan. Yo recuerdo en el tribunal de la OIT, viejas épocas, estaba presidiendo la sesión el presidente del tribunal, un consejero de Estado del Consejo de Estado de Francia, y había una magistrada que era expresidenta de la Corte Suprema de Australia, la
la llamaban la dama de hierro, como Thatcher, ¿no? Durísima la tipa. Pero bueno, la discusión era, estábamos de acuerdo en cómo resolver un asunto. La discusión era que ella quería poner entre los argumentos, porque era una invocación de derechos humanos contra un organismo internacional, repito, estábamos de acuerdo en la solución, pero ella quería poner que las convenciones de derechos humanos no se aplican a los organismos internacionales. Yo le dije, en primer lugar es un disparate, no le dije así, ¿no? En segundo lugar, no precisamos decirlo. Si algún día se plantea el tema, bueno, veremos, discutámoslo de vuelta, pero ahora no digamos nada. Y la tipa quería ponerlo. Bueno, yo, a banco y medio, yo también discutimos 2 horas y pico, al final ella cedió, el presidente del tribunal dijo, bueno, finalmente se ponen de acuerdo, me parece muy bien. Cuando subió ella presidenta, dijo, ya cae mal. No se discute tanto, haga disidencia si quiere. Con lo cual empecé a hacer disidencias, que antes no se hacían. Y finalmente yo mandé una renuncia, porque no quería decir renuncio por razones personales, porque es falso. No quería decir renuncio por culpa de fulano, sotano y mengano, porque es agresivo, es innecesario. ¿Hay forma de que puedo decir la verdad sin ser agresivo? No la hay. Entonces decidí fingir un malestar psíquico extremo. Y mandé, no con certificado médico, mandé unas cartas lacrimógenas, diciendo más o menos, estoy terminado, este es el fin de mi vida, creo que no lo voy a ver nunca más. No me acuerdo, la escribí con cuidado, ¿no? Pues tampoco quise que se riera nadie. Tanto que me mandaron, bueno, que lo pase bien en el campo, hasta que finalmente le cortan la cabeza a la presidenta, que era la que discutía, y a 2 más que habían votado con ella, y a la secretaria que había dejado que se pasara, ¿no? Ahí me contestó, doctor. Ahí me contestó, fue muy creativo. Una vez lo fui a ver a un juez, el cual era amigo, y le digo en un momento, mira, te digo la verdad, ¿no? Y el tipo me dice, Agustín, un abogado tiene el deber de mentir por sus clientes. Un juez tiene el deber de no creerte. O sea, no me vengas a mí con cuentos, yo voy a ver qué hay en el expediente. Pero sí, hay que ser creativo, hay que ser creativo. Otra forma más agresiva de decirlo, pero que sigue siendo cierta. Yo recuerdo que una vez me dijeron, pero que es cuestión de ser vivo entonces para ser abogado. Le digo, mire, no es cuestión de ser vivo, pero si no es vivo, le puedo asegurar que de abogado no sirve. Tiene que además ser vivo, o sea, ser despierto, ser atento, ser creativo, imaginativo, y por cierto, en eso siempre no hay 2 personas que piensen exactamente igual. La diferencia estará en que algunos hablan del caso, de los hechos del caso, de las valoraciones del caso, de las circunstancias del caso, de por qué esto, por qué lo otro, y otros que van directamente del problema A, las normas, a la solución C. Eso es falso. Eso es falso. No existe nunca. Doctor, buenas tardes. Vimos el fallo en la comisión hoy con algunos que están acá, se quedaron todo el día para hacer esta sesión con ustedes. Y nos topamos con 2 asuntos que todavía no se mencionaron, quería saber su opinión. Y que tiene que ver con los contextos que usted comentaba previamente. Uno, el axiológico. Uno de los jueces de la Corte plantea un dilema moral a la hora de fallar, Rosato. Quería ver, digamos, no tenía que ver estrictamente con lo jurídico, pero él lo pone arriba de la mesa y eso condiciona su fallo. Y el segundo tema es más político y tiene que ver con lo que sucedió después del fallo, que ante una movilización popular el Congreso se reúne raudamente, saca una ley, todo su derecho, pero el 3er artículo dice que esta es la interpretación auténtica de lo que usted va a tener que hacer, Corte, de acá en adelante. Eso es, ¿cómo lo ve? ¿Como una sobreactuación? ¿Es algo que no tiene ningún valor? Lo retrotraigo unos 20 años atrás, cuando era la ley de la obediencia debida.
Con ese criterio ganó las elecciones Alfonsín, prometiendo juicio y castigo a los grandes responsables y no a los que actuaron por obediencia debida. Así salió la ley, así salió la jurisprudencia de la Corte, y años después salió una ley distinta diciendo, no, decláranse nula de nulidad absoluta tal vez. Yo hice una nota fallo, pero sabiendo lo que hacía y sabiendo en qué me metía, y tratando de aportar mi punto de vista, diciendo, esta ley no está anulando una ley, ni la está declarando inválida. Lo que está haciendo es un juicio de valor. Un juicio de valor de que aquella ley es absolutamente disvaliosa. Y que hoy en día esto se puede decir porque no nos cuesta el cogote, pero que antes no era tan seguro que se pudiera decirlo. Entonces, esta ley es un juicio de valor unánime del Congreso para que la Corte se sienta respaldada en el juicio de valor que tome ella al anular o no la sentencia. Porque muchos criticaron la ley diciendo que en verdad cómo ir una ley a anular otra. Yo digo, no, prestando un juicio de valor. Ahora, acá la Corte, perdón, el tribunal, yo no hubiera salteado la conmoción popular, porque no fue tanta como para que se asustaran todos los legisladores, y salvo el salteño que nos asustó, sacaran una ley por unanimidad de ambas cámaras, salvo un salteño, ¿no? Perdón si hay algún salteño, no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero lo cierto es que si el Congreso de la Nación le dice unánimemente eso es absolutamente disvalioso, ahora haga usted como le parezca, es lo mismo. Algunos, claro, yo tengo amigos legisladores, se trabaja muy mal, que discuten en el pozo, agregan una cosa, sale cualquier mamarracho, pero lo que no hay duda es el criterio unánime de disvalor. Si era una ley interpretativa, si era retroactiva, si no lo era, eso no tiene importancia, no vale la pena discutir, eso no es derecho, lo que sí es derecho es el juicio de valor. Y el juicio de valor, me parece, es lo que la Corte se lo tragó. No entendió, nuevamente, no entendió el juicio de valor de la sociedad. Se lo tiene que recordar el Parlamento unánimemente, es un papelón. Un juez de la Corte no se le puede pasar por alto el juicio de valor de la sociedad en la cual está. Recuerdo un profesor norteamericano, Strauss, vino una vez acá a explicar el derecho norteamericano en una hora. Yo pensé, cada cosa que dijo fue una novedad para mí. Y se lo dije después. Bueno, una de las cosas que él dijo fue que la Corte Suprema de Estados Unidos, cuando hace un cambio revolucionario, es porque detectó en la sociedad que está lista para ese cambio. Tipo Brown versus Board of Education, la sociedad ya estaba para eso. La Corte no lo va a decir antes de tiempo, lo va a decir a tiempo con la sociedad para la cual está dejando el fallo. Y yo creo que eso lo tiene que entender la Corte, cualquier Corte de cualquier país del mundo. Si no, ¿qué pasa? Se la pasa queriendo revolucionar la sociedad y logrando sentencias imposibles de cumplir. ¿Por qué? Porque la sociedad no está de acuerdo. Entonces acá, más allá de lo que hayan dicho, lo que para mí no es comprensible, salvo por falta de calle, ¿no?, es que no hayan advertido que estaban yendo contra el juicio de valor de toda la sociedad. Como lo demostró el Congreso, ¿no? Y eso que no son chicos, porque me dice, bueno, un chico de 22 años, no, ya señores grandes. Sí. Una chiquitita que me quedó en el tintero, doctor. Usted en el texto de cómo resolver un fallo habla de que no debe confundirse la doctrina como una fuente del derecho. Eso es fundamental, sí. Ahora yo como estudiante pienso, pero a mí, y acotación a la interpretación, digo, la doctrina no me ayuda a mí a fundamentar la interpretación de... Siempre que usted no se la crea. Siempre que usted sepa que esto es una ayuda. Es como ir a la biblioteca, baja libros, pero no se cree que en la biblioteca está la razón. O que depende del libro que bajó, acá está la razón. No, la razón no está en ninguna parte, es su cabeza la que debe pensar. Los libros le simplifican la historia, le cuentan esto, le cuentan lo otro, sabiendo que cada uno lo cuenta como le parece a él. Y después los fallos habrá que leerlo y habrá que... El que está cerca de un fallo lo conoce distinto de lo que el que lo lee estando lejos. Entonces,
nunca la información es segura, ni siquiera la información correcta. O sea, esta es la ley, sí, esta es la ley, este es el fallo, este es el fallo. ¿Estamos seguros de lo que significa esto? No, hay que ver, depende del caso. Depende del caso. Por lo tanto, esto lleva a cómo enseñar, de lo cual hay muchas maneras de hacerlo. Yo, por ejemplo, mientras di clase, yo no exigía conocimiento ni teórico ni normativo y permitía hacer los exámenes a libro abierto. Había gente que se llevaba un changuito lleno de libros antes de la Lo que sí no le admitía errores de derecho, para que se tienen los libros ahí. Que me copie los libros que tiene adelante, tampoco se lo admitía. Si quiere, cópielo, pierde el tiempo usted. Yo no se lo leo, todo lo que dice de derecho se lo salteo si tiene el libro adelante. Una vez un tipo, presidente del centro estudiante, me escribió 30 páginas. No se escribió porque éramos varios en la cátedra. Le pusieron un 3, porque era presidente del centro estudiante, si no le digo que 6. Porque no puso sino copias del libro. Y dice porque sí, si lo tiene. Ahora, si me dijera que es un esfuerzo gigantesco de memoria, caramba, usted mismo lo sabe de memoria, yo ni siquiera leyéndolo. Pero lo que cuenta es cómo analiza los hechos y cómo los razona. Y yo he tenido infinidad de exámenes en los cuales doy un problema y todos los libros, y me entregan la hoja en blanco, o a lo sumo con la firma. O sea, no se les pudo ocurrir nada. Y bueno, cero. Eso lo hacía cuando era Inverber. Ahora, 3, 7, 2. No, ahora sabe que pongo ausente. Pongo ausente. No, por acá no lo vi, no sé qué. Claro, para no ser agresivo, para no ponerlo a alguien en la picota, pero lo cierto es que lo que vale es resolver un problema con información. Bueno, dicho esto, no vamos a demostrar lo contrario, ¿no? Es una hipótesis provisional que tenemos hasta que se refute. Le agradecemos muchísimo al profesor Gordillo, quien además... se ha comprometido ya, ha venido a algunos cursos de los viernes a la mañana y también ha manifestado su interés por venir a alguna clase de la materia de análisis jurisprudencial en otros días y horarios, así que si bien este es el seminario que estamos todos juntos, en el aula más chiquito y con un contacto más directo, me parece que podemos continuar esta charla que más que darnos conclusiones nos ha dejado muchísimas preguntas y mucho para pensar, y creo que esa fue la intención. Y ahora le voy a dar la palabra para que nos despida y haga un cierre y nos recuerde los correos electrónicos por si alguno no tomó debida nota, por si quiere continuar con el intercambio epistolar. El sitio es gordillo.com, www.gordillo.com. Ahí figura, y hay que saber leer una etiqueta, también hay que saber, es una paginita nomás, pero ahí está, en algún lugar escondido, el correo electrónico del sitio, que es agustin@gordillo.com, lo cual no quiere decir que tenga ese sitio, sino que es una ficción que lleva a mi correo verdadero. Mi correo verdadero, de todas maneras, para que lo tengan, es agustin.alberto.gordillo@gmail.com. Realmente me va a encantar, porque en esta aproximación que estoy haciendo al alumnado y a la comunidad en general de la universidad, me interesa ir conociendo un poco a la gente. Por supuesto, no los voy a conocer como los profesores de ustedes, porque me han dado muy malas referencias, les digo. Pero bueno, pero me parece que algo me va a servir. Y capaz que la mirada de alguien que viene de afuera, y que como estamos entre amigos y con amigos, yo me despreocupo de verdad, como ellos se despreocupan de mí, en el sentido de que diga lo que diga, lo hace con la intención de que todos nos quedemos discutiendo, pensando, para saber que tiene razón. Nadie sabe quién tiene razón. O dicho de otra manera, nadie la tiene. Nadie la tiene. Todos nos aproximamos a algo, a equivocarnos menos posible. Así que, por favor, escríbanme con las preguntas que tengan y yo voy a tratar de contestarles con copia a todos, pero sin identificar quién me manda qué consulta, sino que voy a
No es esto por conocer a la persona, sino al contrario, para garantizar su privacidad, digamos, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego.